Bueno, entonces, buenas tardes. Vamos a revisar un tema que les quedé debiendo desde la semana pasada. Y para empezar, me gusta ponerlos en intriga, como una pequeña trivia. Y la trivia es, ojo, que no se vale buscar en Google. Conteste con la información que tienen en ese momento en la cabecita cada uno de ustedes. Es lo mismo decir norepinefrina que noradrenalina. ¿Qué piensan? ¿Sería norepinefrina un sinónimo de noradrenalina o más bien se trata de dos sustancias distintas? Ahí les dejo, como quien dice, la pelotita picando. Al final de la charla les voy a dar la respuesta a esta trivia. Y por supuesto, aprovechando esa trivia, vamos a revisar una droga que es de muchísimo uso en el día a día y se trata de la norepinefrina. Probablemente de los que estamos aquí conectados, a excepción de tal vez algunos estudiantes, todos hemos utilizado la norepinefrina y les puedo apostar que algunos utilizan compulsivamente la norepinefrina para todo, para cualquier estado de hipotensión. Ahora vamos a revisar si es una práctica correcta o más bien es una práctica bien sustentada. Ese es el menú de los temas que vamos a tocar ahora. Vamos a hablar sobre algunos aspectos generales. Revisaremos la farmacocinética y farmacodinámica de este producto. Y para que esto tenga mayor practicidad, vamos a ilustrar con un caso clínico muy clásico, muy típico del uso de la epinefrina, de la norepinefrina en los pacientes que tienen trastornos hipotensivos. Y al final vamos a hacer un repaso de los mensajes más importantes para llevar a casa. En cuanto a conceptos generales, es bien sabido de que la molécula de norepinefrina tiene una estructura muy característica y esa estructura característica es la combinación de catecol, que literalmente lo que tiene es un anillo de benceno con 3 grupos hidroxilo con un radical metilo y también se le pega un grupo amina, por eso se llama catecolamina. Y de ahí la modificación estructural nos genera diferentes moléculas como por ejemplo dopamina, como por ejemplo dobutamina, como por ejemplo epinefrina, entre otros. De hecho, entre la norepinefrina y la epinefrina, la diferencia estructural es muy sutil. Vea que la única diferencia entre la norepinefrina y la epinefrina es que la epinefrina tiene un radical metilo adicional, nada más. Todo lo demás es exactamente igual. Todo lo demás es exactamente igual. Y por el otro lado, vea que aquí hay una especie como de triangulito que corresponde a la ilustración de que este carbono que está acá es un carbono que tiene un centro quiral, se comporta como un centro quiral. Por ende, la molécula que es activa es la molécula levógira, mientras que la molécula que es dextrógira no tiene efecto farmacológico. Y eso ilustra la estereoespecificidad de nuestro organismo. ¿Qué es la norepinefrina? En realidad es una sustancia que se encuentra en el organismo. Es una hormona que nos prepara para enfrentar al estrés. Controla la atención, es el centro, controla el centro de nuestro despertar que se localiza a nivel del locus ceruleus. Nos prepara para una reacción ya sea de lucha o salir corriendo. Y para ello tiene que aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar el gasto cardíaco para poder perfundir sobre todo los músculos. ¿Para qué? Para tener más fuerza y más velocidad. Aumenta la glicemia para incrementar la cantidad de sustrato para los tejidos, para que éste enfrente esa situación de estrés. Causa vasoconstricción, con lo que permite la redistribución del flujo sanguíneo hacia unos tejidos y
costa de la reducción del flujo sanguíneo hacia otros tejidos. Incrementa el flujo sanguíneo muscular para salir corriendo, para tener más fuerza, para tener más velocidad. Aumenta el flujo sanguíneo cerebral y eso permite al organismo entrar en un estado de hiperalerta. Pero también tiene sus efectos pleiotrópicos, y es que causa vasoconstricción de los vasos renales, disminuyendo el flujo sanguíneo renal, así como también del tracto gastrointestinal. Es la molécula que nos mantiene en ese momento despiertos. ¿Por qué? Porque es el neurotransmisor indispensable para que esta zona que corresponde ahí, como está señalada en la flecha, tiene una zona que se coloreó como de color azul. De hecho, en histopatología tiene una coloración más o menos azulada. Por eso se le bautizó como el locus ceruleus. Locus ceruleus significa literalmente el sitio azul o la zona azul. Y es la zona que nos permite controlar el despertar. Cuando se apaga el locus ceruleus, estamos dormidos. Cuando se enciende el locus ceruleus, nos despertamos. Esta es la función del locus ceruleus. Y la norepinefrina se sintetiza, bueno, más bien la noradrenalina se sintetiza a nivel de la médula adrenal. Bueno, ya le adelanté como la mitad de la trivia, pero todavía queda la otra mitad. Entonces, en la médula adrenal es donde se sintetiza endógenamente la noradrenalina. Es una glándula pequeñita, con un peso de entre 4 a 6 gramos que se encuentra por encima de ambos polos renales. Y es una zona muy importante porque 50% de la cantidad total de catecolamina que se sintetiza en el organismo proviene de esa zona muy pequeñita, de un par de gramos. La otra mitad de las catecolaminas se sintetiza a nivel de las terminaciones del sistema nervioso simpático. Bueno, de hecho, la médula adrenal no es ni más ni menos que un ganglio simpático modificado, nada más que mucho más grande. ¿Y qué es lo que hace cuando se libera al espacio intersináptico? Lo que va a provocar es la estimulación de los receptores adrenérgicos. Sin embargo, hay especificidad, y es que la noradrenalina tiene más afinidad hacia los receptores alfa que hacia los receptores beta. Al final, es capaz de estimular todos los subtipos de receptores adrenérgicos, pero tiene mucho más afinidad hacia los receptores alfa 1 que los receptores alfa 2, y también estos receptores alfa 2 son los que se encargan de las manifestaciones o los efectos vasculares, mientras que los efectos a nivel del músculo cardíaco y a nivel del músculo liso bronquial, beta 1 y beta 2 respectivamente, la noradrenalina no tiene tanto efecto. Sí lo hay, pero no tiene tanto efecto. Esa es la razón por la cual nosotros no utilizamos noradrenalina, por ejemplo, en forma de nebulización para un paciente asmático, porque tenemos otras moléculas que son más beta 2 selectivos que la noradrenalina. Recordemos que también puede causar estimulación de los receptores presinápticos alfa 2 y beta 2, sobre todo alfa 2, porque cuando se estimulan los receptores alfa 2 provoca una inhibición de la secreción, es decir, la activación de este receptor alfa 2 produce un feedback para evitar una hipersecreción de noradrenalina al espacio intersináptico. ¿Y qué es lo que hace la noradrenalina cuando se pega al receptor? Acá típicamente el receptor alfa 1, el adrenoreceptor alfa 1, es un receptor que se caracteriza porque atraviesa la membrana 7 veces. Ahí ven, atraviesa 7 veces, se incrusta en la membrana y en su dominio extracelular tiene el sitio donde se pega la noradrenalina, la dopamina y también la fenilefrina y otras sustancias. ¿Y qué es lo que hace? Cuando se activa este adrenoreceptor alfa 1, se produce cambios intracelulares. Primero, con la activación de la fosfolipasa C. Y la fosfolipasa C lo que hace es
agarra el PIP2 y lo hidroliza obteniendo dos subproductos. IP3, que es el inositol trifosfato, y el diacilglicerol. El IP3 lo que provoca es un cambio a nivel del retículo sarcoplásmico. ¿Para qué? Para que suelte el calcio acumulado. Y lo mismo el diacilglicerol. El diacilglicerol lo que provoca es una activación subsecuente de la proteína quinasa C. Y esa proteína quinasa C lo que va a producir es una modificación de un canal de calcio que es voltaje dependiente, permitiendo de que este canal se abra durante más tiempo para que el calcio extracelular pueda entrar y aumentar la concentración del pool de calcio intracitosólico. Aquí entonces estamos viendo la consecuencia. Un incremento del calcio intracitosólico lo que provoca es una contracción del músculo liso y esto se va a manifestar por vasoconstricción. Por el otro lado, el adrenoreceptor alfa 1 también es capaz de directamente activar este canal de calcio, pero este es un canal de calcio ligando dependiente y permite entonces de que este canal se abra por más tiempo y todas estas son rutas para aumentar el calcio intracitosólico. Este incremento puede ser de hasta 100 veces en comparación con condiciones de reposo. Entonces, al final, la consecuencia de la activación del adrenoreceptor alfa 1 es el incremento del calcio intracitosólico, que es el ion indispensable para el acoplamiento excitación-contracción. Y esto va a explicar cómo el músculo liso vascular sufre una vasoconstricción intensa. Tan intensa que cuando esta sustancia, la noradrenalina, se encuentra en exceso, puede provocar una hipertensión sostenida, como se ve en este caso. Observe que se trata de un paciente que había sido estudiado por hipertensión de difícil manejo. Él además tenía periodos intermitentes de sudoración, de sensación de palpitaciones, sensación además de dolor torácico y cefalea. Las presiones de este paciente, a pesar del tratamiento triasociado, muchas veces superaban los 200 milímetros de mercurio. Y la razón fue esta masa. Ahí ustedes pueden ver la masa que es muy grande, ubicada adyacente al riñón izquierdo y corresponde a la imagen de un feocromocitoma. De hecho, este paciente, antes de hacerle la tomografía, se le había hecho un estudio por catecolaminas a nivel de orina. Y ahí ustedes ven que la normetanefrina, que es uno de los tantos productos de la biodegradación de las catecolaminas endógenas, estaba sumamente elevado, en un factor de 3 veces la normetanefrina. Aquí alguien podría preguntar, pero qué raro, ¿por qué es feocromocitoma si no hay adrenalina? Y además, la noradrenalina está dentro de un rango de normalidad. Bueno, hay muchas posibles explicaciones. Una es que es un tumor que no solamente puede producir un exceso de una, sino de varias catecolaminas. Aquí ustedes pueden ver cómo tiene dopamina en una cantidad elevada, prácticamente 3 veces con respecto al valor normal. Y la normetanefrina es un subproducto que es inespecífico, es decir, no necesariamente tiene que ser noradrenalina, su biotransformación o de adrenalina o dopamina, puede ser de cualquier catecolamina. Y su elevación puede deberse a un tumor hiperproductor de dopamina. Pero también cuando son tumores muy grandes, la capacidad de biodegradación intratumoral es tal que lo que se secreta a la circulación sistémica muchas veces no es ni siquiera la noradrenalina, la adrenalina o la dopamina, sino los metabolitos, en este caso la normetanefrina. Bien, vamos a revisar un poco sobre la farmacocinética y farmacodinamia de este medicamento que utilizamos con muchísima frecuencia. Aquí ustedes pueden ver una tabla comparativa de la afinidad hacia los receptores
alfa 1, beta 2, dopamina y receptores para la vasopresina. Y acá tenemos los medicamentos que son vasoactivos: dobutamina, dopa, epinefrina, mirrinona, norepinefrina, fenilefrina y la vasopresina. Acá lo que nos interesa es la norepinefrina. Y vea cómo hay 1, 2, 3, 4, 5 cruces. O sea, tiene una elevadísima afinidad hacia los receptores alfa 1. Y tiene afinidad también hacia los receptores beta 1, pero ya más débil. Y para beta 2, bastante más débil. Carece de efectos sobre los receptores dopaminérgicos y los receptores para la vasopresina. Por eso es que con esta tabla de comparación podemos deducir un mensaje importante. El mensaje importante es que la norepinefrina tiene más afinidad hacia los receptores alfa que los receptores beta. Los receptores alfa se encuentran a nivel de los vasos sanguíneos, mientras que los receptores beta se encuentran a nivel del corazón. Por eso es que sube mucho más la presión por vasoconstricción que aumentando la presión por un incremento del gasto cardíaco. Acá podemos ver en este dibujo, en este diagrama que aparece en Goodman-Gilman, aquí ustedes pueden ver tiempo y acá pueden ver los cambios hemodinámicos, frecuencia de pulso, la presión arterial y la resistencia periférica. Aquí ustedes pueden ver cómo aplicando un bolo de 10 microgramos por minuto, igual para epinefrina, igual para isoproterenol, la norepinefrina, por el efecto predominantemente alfa, puede producir poco incremento o incluso un efecto cronotrópico negativo. Esto es por un fenómeno de bradicardia refleja. Como tiene mucho efecto sobre alfa, pero poco efecto sobre beta, se puede más bien observar un efecto de barorreflejo con caída de la frecuencia cardíaca. Claro está que si seguimos subiendo la dosis de norepinefrina, el efecto beta también va a aparecer y vamos a observar una elevación de la frecuencia cardíaca. Pero esta elevación de la frecuencia cardíaca es mucho más discreta en comparación con la epinefrina, que tiene mucho más efecto beta. Por eso vean que la epinefrina sube la frecuencia cardíaca y lo mismo el isoproterenol, por su efecto potente beta, causa un incremento de la frecuencia cardíaca. Pero ¿qué pasa con la presión arterial? Sube la presión, pero vea que sube de forma mucho más marcada en comparación con la epinefrina, a dosis equivalentes. Y por el otro lado, la resistencia vascular periférica está tremendamente elevada, tremendamente elevada. A diferencia de la epinefrina, que inclusive a dosis pequeñas puede más bien caer la frecuencia, la resistencia periférica. Acá quiero hacer una mención con respecto a la epinefrina. Muchas veces cuando usted inicia una infusión de epinefrina, va a notar cómo al puro principio la presión no solamente no sube, sino que empieza más bien a caer la presión arterial. Y usted dice, Dios mío, yo lo que quiero es que suba la presión arterial y con la epinefrina más bien se me está bajando la presión arterial. Pues no se desespere. Al principio, este efecto de hipotensión se debe a que hay un efecto vascular alfa 2 y también beta 2. Entonces hay vasodilatación inicial, pero después ya mediante el estímulo alfa 1 contrarresta y va a predominar el efecto vasoconstrictor y ahí a partir de ese entonces vamos a ver una subida de la presión arterial. ¿Cuánto va a durar este periodo transitorio de una caída paradójica de la presión por epinefrina? No más de 2-3 minutos, pero esos 2-3 minutos, si usted no conoce ese concepto, te mata emocionalmente, porque empezás a desesperarse y empiezas a ser loco poniendo esto, poniendo aquello, cuando lo que tiene que hacer es un par de minutos de espera y verás cómo todo eso se va a mejorar. Causa una vasoconstricción esplánica intensa y es la razón por la que puede la norepinefrina causar isquemia mesentérica. Ahí ustedes pueden ver un paciente con abdomen abierto, un paciente que sufrió un accidente vehicular con un shock hemorrágico masivo
ese paciente estuvo recibiendo 70 cc por hora de norepinefrina y vean ustedes cómo está la coloración de las asas intestinales, típica de una isquemia mesentérica. Esta imagen no se olvide porque más adelante vamos a hablar de un concepto para la titulación de la norepinefrina. No es que el medicamento no tiene dosis tope, no tiene dosis techo, tiene dosis techo. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar es que la norepinefrina sube más la presión que la frecuencia cardíaca. Inclusive que la frecuencia cardíaca a veces por un baro reflejo puede no subir y más bien puede bajar paradójicamente. Y esto ustedes lo pueden ver también con la fenilefrina. La fenilefrina es una catecolamina sintética que lo que produce es más bien un efecto alfa 1 y carece de efecto beta. Consecuentemente, con la fenilefrina se sube la presión, pero el gasto cardíaco puede inclusive no mejorar y caer, y la frecuencia cardíaca puede bajar y a veces baja de una manera significativa. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la norepinefrina? Hipertensión, cuando se nos va la mano, arritmias cardíacas, necrosis por vasoconstricción, isquemia visceral. Ya ustedes vieron cómo había asas intestinales con una isquemia muy marcada como consecuencia de dosis altas de norepinefrina, necrosis tubular aguda y también un incremento del consumo miocárdico de oxígeno. Este incremento del consumo miocárdico de oxígeno es de esperar porque estamos aumentando muchísimo la poscarga para el ventrículo izquierdo. Esta es la consecuencia cuando utilizamos dosis masivas sin freno. Este caso corresponde a una paciente que recibió un trasplante renal. En algún momento estuvo recibiendo dosis de 300 cc por hora de norepinefrina. Vea cómo quedaron los dedos, completamente isquémicos, y lo mismo con los dedos de los miembros inferiores. Obviamente, con una situación en esto, no hay quien aguante, ¿verdad? De hecho, la paciente falleció, perdió el riñón trasplantado y también falleció. Entonces, ¿cuál es el mensaje importante que tenemos que llevar? Evitar dosis mayores de 0.5 microgramos por kilo por minuto. En otra palabra, ahorita vamos a analizar ese concepto y cómo se traduce a la práctica. Pero que no se nos olvide un mensaje importante. La norepinefrina tiene dosis mínima, pero que no se lo olvide, también tiene dosis máxima. No es que yo voy a empezar a subir y subir y subir y subir, no importa cómo esté, pero yo sigo subiendo con tal de que obtenga unas presiones meta. Más bien, a veces, si usted intenta esas presiones meta con una cifra fija y no acoplada a la condición clínica del paciente, podemos regalarle todas estas complicaciones ya como consecuencia de la sobredosis de la norepinefrina. Y recuerden, todos los medicamentos tienen un intervalo de concentración terapéutica, pero si superamos esa concentración, vamos a regalarle efectos tóxicos o efectos dañinos. Y como cualquier vasoconstrictor puede provocar esto. Esta es una foto. De momento yo todavía no he visto con mis propios ojos un caso de extravasación de norepinefrina, pero ese es una foto que bajé de British Medical Journal Case Reports, donde aparece un caso de una extravasación de norepinefrina durante una infusión continua. Bueno, entonces que no se nos olvide, la dosis de norepinefrina va de 0.05 hasta 0.5 microgramos por kilo por minuto. Y su vida media es de aproximadamente 3 minutos. 3 minutos. Bueno, como les había mencionado previamente, esas dosis con esas cifras, y muchas veces lo leemos de un artículo, de un libro, y no se nos queda en la cabeza. ¿Por qué? Porque parece como muy complicado. ¿Y esto cuánto es? ¿Cómo es? Esto
es el concepto de la barrera del aprendizaje, que se llama fluencia cognitiva. Porque muchas veces leemos un concepto, pero nos falta, ¿verdad? Un salto para implementar la práctica o para ya asimilarlo y aprenderlo. Y es que cuando se nos presenta una pequeña dificultad mental, sobre todo porque cuando tenemos que sacar cálculos, empezamos a tener un bloqueo. No, esto ya no lo voy a aprender porque no lo voy a lograr y consecuentemente un concepto importante deja de ser asimilado. Pero vamos a tratar de que esto sea fácil de entender, fluencia cognitiva. El mensaje que le estoy tratando de transmitir es que tenemos que meter a la cabeza de que hay dosis máximas de norepinefrina. No es posible que estemos dando a los pacientes 70, 100, 120 cc de norepinefrina sin pensar en sus efectos deleterios. Ya con esas dosis salvajes, más que ayudar al paciente, lo estamos empujando al foso. Entonces, para entender ese concepto de fluencia cognitiva, habíamos dicho de que la norepinefrina tiene dos extremos. Una dosis muy baja de 0.05 y una dosis muy alta de 0.5 microgramos por kilo por minuto, y que la variación de la dosificación debe hacerse cada 3 minutos. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Estamos hablando de fluencia cognitiva. Hágase de idea que usted tiene un paciente de 70 kilos. 70 kilos. Y vamos a calcular los extremos. Los extremos, 70 por 0.05 por 60 minutos, equivaldría a 210 microgramos por hora. Y el extremo superior, como es 10 veces, entonces sería 2100 microgramos por hora. Y si hacemos una preparación de norepinefrina, la convencional de 4 en 250, entonces nos damos cuenta de que tomando 250 dividido entre 60 microgramos por cc que hay en esa preparación, sería la dosis mínima, sería de 3.5 cc por hora. 3.5 cc por hora. ¿Y cuál es la dosis máxima? 35 cc por hora. Ahora bien, les reto a hacer un ejercicio mental. ¿Cuándo fue la última vez que viste o usaste una dosis de norepinefrina por encima de los 35 cc por hora? Si en algún momento usaste más de 35 cc por hora, sepa de que a partir de 35 cc por hora para una persona de 70 kilos, probablemente usted le estaría regalando más que un efecto terapéutico, muchos, pero muchísimos efectos deleterios. Ahora, alguien podría decir, bueno, ¿y qué pasa si yo tengo un paciente que a pesar de esa dosis sigue hipotenso? Bueno, vas a tener que utilizar otras estrategias. Coasociar con medicamentos, transfundir al paciente, ponerle o expandirle el volumen sanguíneo circulante, bajarle un poco el valor del PIB, etcétera, etcétera. Pero no podemos seguir haciendo infusiones esas alocadas que lejos de ayudar al paciente, más bien sin querer queriendo estamos matando a los pacientes. Por supuesto que son medicamentos de uso muy, pero muy delicado y fácilmente estamos propensos a cometer errores. Y sobre todo dos errores. Yo llamaría tortas. Dos tortas. Número uno, que se nos confunda con otros medicamentos. Ahora que tenemos ampolla por allá, ampolla por acá y también jeringa cargada por allá, jeringa cargada por acá, muchas veces el tener muchas ampollas sobre la mesa, muchas jeringas, muchas agujas, muchas soluciones guindadas, lejos de ser algo recomendable, más bien invita a cometer tortas por confusión. Y también evitar la otra torta, los bolos involuntarios. Vamos a ilustrar esto con ejemplo clínico. Confusión con otros medicamentos. Eso no me sucedió a mí, pero esto no significa que en algún momento no vaya también a cometer ese tipo de
de errores. Esto que ustedes ven es la foto de pantalla de un paciente relativamente joven, 32 años, sufrió un accidente, es un accidente de tipo laboral, ruptura del ligamento cruzado anterior, fue operado y ese paciente fue operado con una anestesia neuroaxial, una persona joven, una persona cardiovascularmente sano de previo. Y en algún momento, como consecuencia del bloqueo, como que el paciente se hipotensó y se bradicardializó. Entonces, el colega que le estuvo dando la anestesia tomó la iniciativa de pasarle atropina, pero se confundió y le aplicó un cc, pero puro, de norepinefrina. La presión se disparó. De hecho, el paciente, por la crisis hipertensiva, estuvo quejándose de cefalea y después le quedó esto. Esto ya es una foto tomada en recuperación. Quedó con una fibrilación atrial en una persona cardiovascularmente sana. Ahí ustedes ven ese paciente joven, 32 años, una cirugía de bajísima complejidad como la reparación de un cruzado anterior. Y vean ustedes el ritmo, una fibrilación atrial aguda provocada por un error en la administración de atropina y recibió ese paciente un shot de norepinefrina. Y esto sí es mucho más común. De hecho, personalmente yo he también cometido este tipo de errores que son involuntarios. No queremos aplicarle a los pacientes bolazos de norepinefrina, pero pasa, pero es un motivo que tenemos que como recordar de que tenemos que mejorar la seguridad hacia los pacientes. Un ejemplo de este concepto de bolos involuntarios, tenemos este paciente recién había sido operado de una endarterectomía carotidia. El paciente estuvo con tendencia a la hipotensión, no era una hipotensión muy profunda, de hecho, algunos pacientes después de una endarterectomía puede tener una disfunción vasomotora transitoria y estaba un poco hipotenso, entonces para mantener una adecuada presión de perfusión cerebral se le montó una infusión de norepinefrina. De hecho, fue una dosis relativamente baja, tenía de 7 cc por hora de norepinefrina. Y ese paciente cuando llegó a recuperación, de pronto, una crisis hipertensiva de esas pavorosas, vea la presión, 305/163. De hecho, estuvo más alta todavía, con taquicardia, es una taquicardia sinusal, vea que además tiene cambio de ST y T, tiene infradenivel de ST, tenía una crisis hipertensiva con una media de 234 milímetros de mercurio. ¿Qué pasó y por qué subió la presión? Aquí ustedes pueden ver, ¿verdad? Aquí como que la línea atrás estaba como defectuosa y luego del bolo empezó a subir, ahí se pueden ver, subió la frecuencia cardíaca. Por eso no es cierto que la norepinefrina baja la frecuencia cardíaca o no la modifica, depende de qué dosis le estás poniendo, ¿verdad? Tiró la frecuencia cardíaca a más de 140 y la presión arterial, vea que cruza aquí la raya de los 300 milímetros de mercurio y después obviamente se le empezó a bajar cuando se cerró abruptamente la bomba de infusión. La razón fue que cuando estaba para ponerle un medicamento en bolo, conectaron en la vía justamente donde está la infusión de noradrenalina. Entonces, literalmente lo que se le pasó fue 2 cc de esa solución, ¿verdad? Entonces, eso explica cómo empezó a subir la presión de manera abrupta y vean ustedes en el eje del tiempo. Esto es muy ilustrativo, ¿verdad? Que la vida media de la norepinefrina es de unos 3 minutos. Y esto fue a las 12 de mediodía, pero acá son las 12:10. De aquí a acá hay un intervalo de unos 10 minutos
Y todo esto, desde que se subió hasta que bajó la presión a las cifras previas, transcurrieron alrededor de unos 7 o 8 minutos, explicable por la vida media de la norepinefrina. Y ahí ustedes pueden ver, vean que la presión pico fue de 311 sobre 171 milímetros de mercurio con una media de 239 milímetros de mercurio. Y aquí esto que se registró como una presión de 62,39 y cuando previamente tenía una presión de 119,47, pudo haber sido más bien por un problema en la monitorización de la línea arterial y todo esto se pudo haber evitado si se hubiera tenido el cuidado de no cometer este tipo de shot de bolos involuntarios. Y después, aquí ustedes ven la consecuencia. Después de cerrar abruptamente la bomba de infusión y transcurrido el tiempo correspondiente a la vida media, empieza a haber el otro problema, la hipotensión, y ahora hay que retitular para volver a tener las cifras antes de haber cometido esos bolos involuntarios de norepinefrina. Y como este paciente estaba con vigilancia con el monitor IBIMIL, aquí se puede ver, cuando se le dio el bolo de norepinefrina involuntario, el gasto cardíaco se tiró a casi 8 litros, más de 8 litros por minuto, y después ya pasado el tiempo, retornó a sus 4,5 litros por minuto de gasto cardíaco. Entonces, ¿cuál es el mensaje importante con estos dos casos que ilustran los pequeños errores involuntarios? Hay que tener un lumen exclusivo para el vasopresor o el inotrópico, no solamente para la norepinefrina, para cualquier vasopresor o inotrópico o inclusive un medicamento que sea potente, hay que tener un lumen exclusivo. Y también me pasó hace un par de días una paciente que de pronto cuando estaba pasándole un bolo de refuerzo de un medicamento, la presión se disparó a más de 250 milímetros de mercurio. Estaba recibiendo una infusión con norepinefrina. Sin embargo, tuve el cuidado de no inyectar en el lumen donde estaba la infusión. Y sin embargo, la presión se disparó a más de 250 milímetros de mercurio. Y después, al principio, yo estaba como desconcertado. ¿Qué es lo que estaba pasando? Si no fue un shot de norepinefrina. Pero después revisé y vi que la tendencia se cumple exactamente como lo que se vio en la situación anterior. Ese concepto de que cuando usted mete un bolo, te va a durar alrededor de unos 7 minutos. Y efectivamente, transcurridos esos 7 minutos, todo se normalizó. Haciendo un rastreo para atrás, lo que me di cuenta era que utilicé una jeringa para pasarle un bolo de cefalotina y en realidad esa jeringa se utilizó para cargar las 4 ampollas de norepinefrina. Y lo que tenía era norepinefrina dentro del lumen de la aguja, dentro del pivote y también impregnado en el barril. Por eso, otro mensaje que uno aprende a punta de susto y de disgusto es que para evitar ese tipo de accidente, cuando usted termina de cargar norepinefrina, bote la jeringa, bote la aguja inmediatamente. Bueno, para terminar, vamos a revisar un caso clínico. Un caso clínico muy ilustrativo del uso de la norepinefrina. Es un masculino de 81 años, es hipertenso y diabético, que había consultado por dolor abdominal, tenía 2 días de estar con dolor, y cuando llegó al servicio de emergencias estaba con una intensidad 10 de 10. El paciente, entonces, consulta por dolor abdominal de 2 días, y es un adulto mayor, hipertenso y diabético. Y ustedes pueden ver cómo se encuentra ese paciente. Tiene una piel marmórea, tiene un moteado cianótico. Un moteado cianótico. Y cuando hay moteado, lo que traduce es una hipoperfusión cutánea.
esto no solamente tiene implicaciones cosméticas, porque ciertamente se ve muy feo, muy dramático un paciente que está así, con ese moteado, pero lo que traduce a nivel ya del organismo es una situación grave de hipoperfusión y de una hiperactivación neurohumoral. Se le mandó esta radiografía de abdomen que pareciera bastante inocente. Por lo menos no se ve coproestasis, lo que se ve es que es una columna que corresponde a un adulto mayor con espondilosis o espondiloartrosis, pero no parece haber mayor cosa, ¿verdad? Pero la sospecha de que algo estaba perforado fue muy alta. Entonces se le mandó una radiografía, esta vez con el paciente sentado, con toda la dificultad del dolor del abdomen del paciente y todo, se logró tomar esta radiografía sentada y ahí se clarificó todo. Tiene aire libre subdiafragmático. De hecho, aprovechando esa postura, se logró tomarle también una radiografía de tórax y ahí se ve el signo de alas de gaviota. Aquí ustedes pueden ver la presencia de aire libre subdiafragmático, típico, sugiere la presencia de una víscera hueca perforada. Ese paciente estaba muy mal, de hecho llegó a sala de operaciones así, con una presión de 60 a 46 milímetros de mercurio y con muchísima dificultad, ¿verdad? Porque cuando están los pacientes hipotensos, el esfigmomanómetro a veces cicla, a veces no cicla, se tuvo que ciclar varias veces para que finalmente diera una presión de 60 a 46. Y observen ustedes la amplitud de la onda de pulsioximetría, ¿verdad? Está bastante débil y ese paciente estaba muy taquipnéico. Aquí ustedes pueden ver la respiración por impedanciometría. No aparece el número de frecuencia respiratoria, pero en otra pantalla estaba en 34 respiraciones por minuto, típico de una acidosis metabólica. Bueno, entonces, así está ese paciente, ¿verdad? 60-46 con algo que se perforó en el abdomen y habría que tomar decisiones. ¿Qué le ponemos? Ya se le puso un par de bolos de solución salina. De hecho, en sala de operaciones le pasamos 1 litro de solución electrolítica balanceada. La idea es no cargar o no sobrecargar con más de 20 cc por kilo en bolo agudo de cristaloide. Y sin embargo, la presión continuó inestable y habría que montarle un vasopresor. Entonces, ¿qué vasopresores podemos utilizar? Bueno, la norepinefrina obviamente es la molécula que estamos estudiando, sería de ayuda. La epinefrina sería también de ayuda. La dopamina, perdón, la dobutamina probablemente sería de ayuda, pero no solita, sino que tenemos que coasociar con un alfa adrenérgico también. Y en el caso de la dopamina, no es recomendable en el contexto de un paciente séptico y ahorita vamos a ver por qué. Y por el otro lado, la fenefrina tampoco, ¿por qué? Porque es un vasoconstrictor alfa puro. Esto puede hacer que el gasto cardíaco caiga. Y por el otro lado, la fenefrina lo aplicamos en bolos intermitentes y no dura más allá de unos 10 minutos, de tal forma que no es práctico utilizar fenefrina en bolos repetitivos. Y la vasopresina, bueno, sí, pero el hándicap es que no tenemos vasopresina en Costa Rica. Entonces, ¿por qué la dopamina no? ¿Y por qué ha caído en desgracia? Cuando hace unos 20 años era la catecolamina de elección para el paciente con estado hipotensivo, porque a partir del estudio SOP2, se vio de que la mortalidad fue similar en comparación con norepinefrina y la dopamina se asoció con más arritmia, sobre todo la fibrilación atrial. Por eso es que a partir del estudio SOP2, la dopamina cayó en desgracia. Y a partir de ahí se han hecho otros estudios que han recopilado las mismas observaciones. Por ejemplo, en ese metaanálisis del estudio PRISMA, lo que se encontró es que comparando dopamina versus norepinefrina en paciente con shock cardiogénico, la conclusión de ese estudio es que
la norepinefrina se asoció con una menor mortalidad a 28 días y sobre todo un menor riesgo de eventos arritmogénicos y de eventos gastrointestinales, que independientemente si se trata o no de un shock cardiogénico, lo cierto es que la norepinefrina es superior a la dopamina en un punto de corte a 28 días, como el punto duro que sería la mortalidad a 28 días. Entonces el mensaje que tenemos que llevar es que la dopamina es menos potente, pero además es más arritmogénica que la norepinefrina. Por eso la dopamina prácticamente ha caído en desgracia. Bueno, ¿y qué tal en los pacientes con shock séptico? ¿Cuál es el timing recomendable para uso de la norepinefrina? ¿Será que hay que esperar a que los cristaloides hagan su efecto? ¿O más bien hay que iniciarle tempranamente para que ese paciente salga lo más pronto posible del estado de hipoperfusión? Bueno, en este estudio publicado en Critical Care del año 2014, se diseñó para contestar esta pregunta. ¿Cuál es el timing más recomendable para el inicio de la norepinefrina en pacientes con shock séptico? Ellos encontraron esto. Aquí ustedes pueden ver en el eje de las Y, la mortalidad, 80%, 0%. Y en el eje de las X, el tiempo para el inicio de la norepinefrina una vez hecho el diagnóstico de shock séptico. Y vean cómo aquí la mortalidad incrementa con cada hora de retraso, con cada hora de retraso. Y por eso se ha acuñado el concepto de ¿qué? De las 6 horas de oro. En otras palabras, si nosotros no iniciamos la norepinefrina antes de las 6 horas del diagnóstico de shock séptico, ese paciente va a tener un pronóstico peor, va por el carril de evolución tórpida en comparación con aquellos pacientes que le hemos iniciado más tempranamente la infusión de norepinefrina. Entonces ya estamos claros. Norepinefrina hay que iniciar tempranamente. La conclusión entonces de este estudio entre inicio temprano e inicio tardío, la conclusión es contundente. La administración temprana de norepinefrina en pacientes con shock séptico se asocia con un incremento en la tasa de sobrevivencia. Pero inicio temprano en el estudio previo se definió como aquel paciente que recibió norepinefrina antes de las 6 horas. Pero ¿y no podríamos hacerlo más temprano? O sea, hacerlo no solamente temprano, hacerlo hipertemprano, muy temprano, muy temprano. Y hay otro estudio que se publicó para contestar esta disyuntiva. ¿Cuál es el efecto del inicio hipertemprano? Ahí ustedes pueden ver, muy temprano de norepinefrina en pacientes con shock séptico. ¿Será que hay un beneficio adicional? Ya sabemos de que iniciar antes de 6 horas queda más allá de dudas, pero ¿qué tal si lo iniciamos aún más temprano? ¿Qué significa un inicio hipertemprano? Si 6 horas es el punto corte para decir que hay un inicio tardío, un inicio hipertemprano es antes de la primera hora del inicio de la resucitación hídrica. Es decir, no hay que estar perdiendo tiempo. Antes de la primera hora, ese paciente tiene que estar recibiendo goteo de norepinefrina. ¿Y qué encontraron los autores? Encontraron aquí, vean, es el inicio de vasopresor a las 2 horas, a las 4, a las 6 y a las 8 horas. Y ese es el volumen de fluido de resucitación administrado a los pacientes. Esta curva corresponde a los que recibieron después de la primera hora. Y esta curva corresponde a los que recibieron de manera pero muy temprana, antes de la primera hora. Y ahí ustedes pueden ver, ¿verdad? Hay una brecha entre estos dos grupos. Eso significa que si utilizamos de manera muy temprana
de manera muy temprana la norepinefrina, vamos a ahorrar por lo menos 1 litro o un ahorro por lo menos de 1 litro de soluciones de resucitación cuando iniciamos de manera muy temprana en comparación como cuando iniciamos de manera más tardía la infusión de norepinefrina. Y no solamente se observa un efecto ahorrador de fluido, sabemos de que un paciente que está hiperresucitado con fluido se asocia con edema tisular, se asocia con pérdida de la distensibilidad pulmonar, se asocia con mayor incidencia de ilio paralítico, aumento de la presión intraabdominal, etcétera, etcétera. Sino que también se traduce en algo que es de más interés para nosotros, y es el impacto en la mortalidad. Observe cómo cuando se utiliza el esquema muy temprano, vea que hay una menor mortalidad en comparación con aquellos que recibieron la infusión de norepinefrina después de la primera hora. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar es que no solamente hay que iniciar la norepinefrina temprana, sino de manera hiper temprana. Ese es el mensaje, ¿verdad? Y la conclusión de este estudio, ¿verdad? Dice, un inicio muy temprano de vasopresor parece ser seguro y también limita la cantidad de fluido para resucitar a los pacientes con shock séptico y eventualmente puede llevar a un mejor desenlace clínico, menor mortalidad. Pero cuando iniciamos resucitación a los pacientes con shock, nos enfocamos en la parte macrocirculatoria. Nos queda como materia dependiente la mejoría en la parte microcirculatoria. Y es que existe una discordancia macro versus microcirculatoria. ¿Qué es la parte macrocirculatoria y qué es la parte microcirculatoria? La parte macrocirculatoria es muy fácil de medir, muy fácil de documentar y de objetivar. Consiste en medir la presión arterial, consiste en medir el gasto cardíaco, consiste en calcular la resistencia vascular periférica y ya está, ya tenemos la parte macrocirculatoria. Pero el hecho de que se normalicen esos parámetros necesariamente se va a traducir en una mejoría a nivel microcirculatorio, o sea, ya a nivel celular y a nivel subcelular. Y es cuando empezamos a entender por qué muchas veces mejoramos la presión, pero el paciente continúa con ácido láctico por el techo. El paciente continúa con el riñón cerrado. El paciente continúa con ese moteado a nivel cutáneo. Entonces, mejoría de la macrocirculación no necesariamente es la traducción de mejoría en la microcirculación, que al fin y al cabo es lo que buscamos. O sea, nosotros buscamos que el paciente tenga una mejoría en la microcirculación, independientemente de lo que ocurra a nivel macrocirculatorio. Pero muchas veces lo que conseguimos es esto. Mejoramos la macrocirculación, tenemos presiones perfectas, el monitor habla de que el paciente está perfecto, pero a nivel microcirculatorio, a nivel metabólico, el paciente continúa malísimo, con acidosis persistente, con cambios de SIT, con alteración del estado de sensorio, con oliguria, con ese moteado, con también una frialdad a nivel de las partes acrales. Entonces, ¿cómo podemos objetivar la microcirculación? Pero a través de un monitor, no a través de examen de laboratorio, sino a través de un monitor. Bueno, existe ya la tecnología, todavía no ha llegado a nuestras latitudes, pero existe manera de medir la microcirculación para objetivar si la norepinefrina ayuda o no a mejorar la microcirculación, que es lo que se busca. ¿En qué consiste esta tecnología? Es un monitor que literalmente lo que tiene es una cámara aquí en esta escena se puede ver que la cámara está apuntando a la parte sublingual y aquí se ve el video de alta resolución de campo oscuro. Se puede observar los capilares acá. Un incremento de la densidad capilar significa que hay mejoría de la microcirculación.
una reducción de la densidad capilar se traduciría, por supuesto, en una disperfusión. Y es una tecnología bastante interesante porque permite examinar toda la red vascular que se encuentra a nivel de la región sublingual y aparece entonces una imagen no procesada. Aquí se ve la imagen no procesada. Luego la imagen es interpretada por el monitor y aquí pinta la zona que corresponde a los sitios donde hay sangre y luego se integra apareciendo una curva. Y con esto el monitor permite objetivar si hay mejoría o hay empeoramiento o no se ha modificado la perfusión a nivel microcirculatorio. ¿Y qué encontraron los autores? Ellos encontraron de que a partir de 65 milímetros de mercurio, una infusión con norepinefrina para mantener una presión media de 65 milímetros de mercurio, podemos seguir subiendo la presión hasta lograr una meta de 75 o aún más hasta llegar a una meta de 85 milímetros de mercurio. Pero, ¿qué encontraron los autores en este estudio con respecto a capilares perfundidos? O sea, aquí estamos hablando de la parte microcirculatoria. Esta es la parte macrocirculatoria, la presión arterial media. Pues la parte microcirculatoria sería la densidad capilar. Y vean cómo cuando se sube la parte macrocirculatoria, o sea, más presión media, la parte microcirculatoria no se modifica. Incluso cuando se sube y se busca meta de 85, más bien hay una caída de la densidad capilar. Esto se traduce en peor perfusión a nivel tisular. Esto resalta la importancia de que cuando estamos resucitando a un paciente, no solamente hay que concentrar en la parte macrocirculatoria, sino también no perder el norte de la parte microcirculatoria. Entonces, en ese estudio lo que concluye es que no debemos buscar metas de presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio. Obviamente eso no es una talla única para todos. Eso significa que habrá pacientes hipertensos de base que necesitarán presiones más altas y también los pacientes a nivel neurológico y neuroquirúrgico necesitarán presiones un poco más altas. Pero la mayoría de los pacientes que no tienen esta condición, en realidad no tenemos que buscar esas cifras suprafisiológicas, esas cifras que son normales o supernormales. Esto sería a cambio con dosis altas de vasopresores y que al final podemos regalar problema al paciente. Y nuevamente, aplicando el concepto de fluencia cognitiva, algo que sea muy fácil de entender y algo que sea muy fácil de implementar. Vamos a ir a lo práctico. Usted decide iniciar una infusión con norepinefrina y se diluye con 4 ampollas de norepinefrina en 250 cc de solución salina o solución glucosada. La verdad es que hay poca relevancia entre que sea salina o glucosada, pero en la literatura la mayoría de las publicaciones habla de una ampolla en 250 o 2 ampollas en 250. Para efectos prácticos, lo ideal es que la solución que nosotros preparemos le dure por lo menos 24 horas. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros utilizamos esta dilución de 4 ampollas en 250 cc, tomando en cuenta que cada ampolla trae 4 miligramos en 4 cc. Eso significa que si estamos agregando 4 ampollas, tenemos 16 miligramos en 250 cc de solución. Glucosada o salina, da igual. Eso nos da una concentración de 60.3 microgramos por ml. Y si lo redondeamos, quitándole ese 0.3 de decimal, tendríamos una concentración de 60 microgramos por ml. 60 microgramos por ml. ¿Y cuánto habíamos dicho que es el intervalo de dosis? Dosis mínima de 0.05, dosis máxima de 0.5 microgramos por kilo por minuto. Entonces, el mensaje importante acá es que lo que tenemos que hacer es cargar las 4 ampollas de norepinefrina, inyectarlos directamente a la bolsa
sin haber extraído previamente los 16 cc de solución salina o solución glucosada. ¿Por qué? Porque de esa manera obtendríamos una concentración casi perfecta de 60 microgramos por ml. Y con esto se nos facilita muchísimo, muchísimo la toma de decisión y los cálculos mentales. Volviendo al caso clínico del paciente que está con una perforación de víscera hueca, que está con shock séptico, entonces decidimos iniciarle una infusión a 0.15 microgramos por kilo por minuto. Este paciente ya no lo podemos pesar, pero estimándole que tenga 70 kilos, entonces la dosis que le corresponde sería de 0.15 por 70 por 60, equivale a 630 microgramos por hora. 630 microgramos por hora. Y la concentración es de 60 microgramos por ml. Eso significa que estaría recibiendo 10.5 cc por hora. Y esa fue la velocidad de infusión. Pero entonces aquí viene la razón por la cual no hay que sacar los 16 cc de solución salina o solución glucosada. ¿Por qué? Porque si lo hacemos así, obtendríamos una concentración de 60 microgramos por ml. Y de esta manera, si usted multiplica la dosis por el peso, te da los cc por hora. O sea, usted quiere darle 0.15 microgramos por kilo por minuto y el paciente tiene 70 kilos. Entonces, simplemente 70 por 0.15 te da 10.5 cc por hora. Y así usted se simplifica y no tiene ni siquiera que hacer un cálculo con su teléfono. Simplemente 0.15 por 70 y esa es la velocidad que tiene que programar en la bomba. Claro, 0.15 por 70, ahora usted tiene que hacerlo mentalmente. Ya, si no puede hacer este cálculo mentalmente y tiene que sacar el teléfono, probablemente tiene que hacer una ecuación en la materia de matemática. Así se hizo con este paciente, ¿verdad? A 10 cc por hora, ¿verdad? Redondeado, entonces estaría recibiendo una dosis de 0.15 microgramos por kilo por minuto. Con esta dosis fue con que iniciamos la resucitación hemodinámica de este paciente y vea cómo empezó a mejorar poco a poco la presión, poco a poco la presión. Y tomamos entonces control metabólico. ¿Control metabólico de qué? Queremos valorar la parte microcirculatoria. Vea que la mejoría de la presión es solamente la parte macrocirculatoria. Y observe esos gases arteriales. Tiene un ácido láctico de 13.7. Estaba malísimo este paciente, 13.7. Pero después de la infusión de norepinefrina, aunado al hecho que también había recibido 1500 cc de solución electrolítica balanceada, ahora vean ustedes, el lactato bajó a 6.5. O sea, un decremento de un 52% en la concentración de lactato. Ha mejorado ese paciente. Ya vimos una mejoría microcirculatoria también, aparte de la mejoría macrocirculatoria. Eso significa de que, así como están las cosas, parece que ese paciente está caminando por el carril de una evolución satisfactoria. Y es importante esto, ¿verdad? Medir la parte microcirculatoria objetivando los cambios en lactato. Cuando tenemos un paciente que los niveles de lactato no disminuye a lo largo del tiempo, en las primeras 24 horas, es un paciente que probablemente no va a sobrevivir. En cambio, si hay una caída persistente de lactato, probablemente va por el carril de la sobrevivencia. ¿Y qué fue lo que se encontró en este paciente cuando se hizo la cirugía? Ahí un puntito, ¿verdad? Aquí casi ni se ve, pero ahí lo que se puede apreciar es un divertículo perforado. A nivel de la cavidad sí había una contaminación macroscópica importante con material fecal, pero este era el sitio donde se había perforado. Y explica el cuadro de sepsis y explica el aire libre subdiafragmático. Y siempre planteando la disyuntiva, ¿habría que coasociar con algún otro medicamento? Pues le iniciamos una dosis baja de corticosteroides.
en shock séptico no hay que ser muy salvaje con la dosis de corticosteroides. Lo que hicimos fue una dosis de 100 miligramos de hidrocortisona y luego dosis de refuerzo de 50 miligramos cada 8 horas. En la mayoría de los estudios lo que habla es que si utilizamos una dosis excesiva, más bien aumenta la mortalidad porque inmunosuprime al paciente. Igualmente, vea que no nos quedamos únicamente con la hidrocortisona, con la norepinefrina, sino que también tempranamente se le inició azul de metileno. Ahí ustedes pueden ver cómo la orina ya está con una coloración verduzca porque el azul más el amarillo de la orina da un color verde. Y la dosis de azul de metileno es de 1 a 2 miligramos por kilo, aplicado en 30 minutos. Bueno, terminó la cirugía, ese paciente se pasó para la recuperación en ventilación mecánica. Ya el primer día está así, vea que tiene unas presiones más o menos satisfactorias. Vea que tiene 72 milímetros de mercurio. No hay que ensañar en buscar presiones medias por encima de 65 milímetros de mercurio. No hay necesidad. Y más bien, el buscar presiones más altas, tenemos como costo que sacrificamos la parte microcirculatoria. Y ahí está el paciente en ventilación mecánica con un montón de bombas de infusión, pero está vivo todavía. Y ya para ese primer día se pudo bajar la dosis de norepinefrina titulada hacia abajo a 4 cc por hora, lo cual significa que estaría una dosis de 0.06 microgramos por kilo por minuto, o sea, casi que la dosis mínima de norepinefrina. Así se mantuvo hasta el día 2. El día 2, vea que ya está, parece que está muy similar, ¿verdad? La presión media por encima de los 65 milímetros de mercurio, tiene 71 en ese momento, parece satisfactorio, no está corriendo la frecuencia cardíaca, tiene buena amplitud de la onda de pulsioximetría. De hecho, aquí ustedes pueden ver el índice de perfusión objetivado con esas 3 estrellas, significa que ese paciente está teniendo una perfusión adecuada. ¿Qué pasó al tercer día? Al tercer día, inclusive ya la dosis de norepinefrina casi a una cifra homeopática de 2.5 cc por hora. De hecho, aquí está, ¿verdad? Una dosis de 0.014 microgramos por kilo por minuto, prácticamente una dosis homeopática. El cuarto día, ese paciente cabe mencionar que fue valorado por la unidad de cuidados intensivos y en vista de su edad, su comorbilidad y la situación clínica inicial, había sido catalogado como prioridad de ingreso 3. Eso significa que es un paciente con pocas posibilidades de beneficiarse de terapia intensiva. Así es que se quedó en recuperación, por eso lo pudimos evolucionar. Al cuarto día, ya un cambio importante, ¿verdad? Vea cómo, con cifras ínfimas de norepinefrina, de hecho ya estaba cerrado, ya ahorita está con una media de 87 milímetros de mercurio de manera espontánea. Y vean, ya se le cerró la infusión de fentanilo, se le cerró la infusión de midazolam y se le cerró ya la infusión de norepinefrina. Este combo triple es muy común en el paciente críticamente enfermo. Pero de pronto, cuando todo parece que estaba perfecto, ¿verdad? Y apareció otra sorpresota. Una presión de 206/77. ¿Y qué pasó? De hecho, vea que subió en ese momento la cifra de capnometría. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se subió la presión? Otro error accidental. Resulta de que ya se había cerrado la infusión de norepinefrina, pero en eso Infectología valoró el caso y consideró que hay que hacer un cambio de cobertura antibiótica. Se cambió cefotaxime por ceftaxime porque se aisló unas pseudomonas. Entonces, para ampliar la cobertura contra pseudomonas, se le agregó ceftaxime. Y cuando se le pasó la dosis de ceftaxime, se tiró la presión por el techo. Nuevamente, la importancia de cuando cerramos la infusión de un vasopresor, lo más sano, lo más seguro es desconectar la línea
aspirar un poco la sangre del lumen y después ya purgar nuevamente con suero para evitar de que haya, si acaso, moléculas dentro del espacio muerto del lumen. ¿Y qué pasó al quinto día? Al quinto día, vea que ya tenemos el paciente en tubo en T. Aquí está el paciente en tubo en T. Y bueno, ya la presión está bastante bien, no tiene nada, todas las bombas cerradas. ¿Qué pasó con este paciente? Porque lo importante es saber qué le pasó a este paciente. Un paciente que había sido desahuciado, prioridad 3, para ingreso a unidad de cuidados intensivos. A los 12 días, el paciente ya está así, listo para irse para su casita. Bien, para terminar, ¿cuáles son los mensajes para llevar para la casa? Número 1, que la norepinefrina es un medicamento vasoactivo muy potente. Hay que titularlo con mucho cuidado, pero sobre todo con mucho conocimiento también. Es un simpático mimético, más alfa que beta, y hay que conocer el perfil de efecto secundario. Y este perfil de efecto secundario básicamente se deriva de la extravasación de los bolos involuntarios. Acuérdese de los bolos involuntarios. También depende de dosis. Recuerde que si estás poniendo 35 cc por hora de norepinefrina a la dilución estándar de 4 en 250 cc, piénselo muy bien, porque puede ser que no estás ayudando al paciente y más bien, si pones 70 cc por hora, estos 35 cc de más de norepinefrina puede ser el empujoncito para que los pacientes se vayan al foso. Otro mensaje importante es hay que ser muy pendiente del timing para el inicio de vasopresor en paciente con shock séptico. No solamente hay que iniciar precoz, sino muy precozmente entre los pacientes con shock séptico. No pierda tiempo en los pacientes con shock séptico boleando con un montón de soluciones que al final lo único que va a hacer es hematizarlo sin corregir el estado de hipotensión a los pacientes. Que también la mejoría de la macrocirculación mediante la infusión de norepinefrina se logra con bastante éxito, pero no siempre hay garantía de que hay una mejoría en la microcirculación. Y llega un punto en que el incremento de la cifra de presión puede más bien causar como efecto secundario una reducción en la densidad capilar y consecuentemente una afectación microcirculatoria. Y recuerde, las tortas, los bolos involuntarios, las confusiones con medicamento, con este medicamento que es muy potente, puede llevar a los pacientes a serias complicaciones. Y al final, ¿se acuerdan de la trivia? Espero que ya tengan ustedes la respuesta porque a lo largo de la plática le he ido soplando, ¿verdad? Parcialmente la respuesta. La pregunta que habíamos planteado como trivia, ¿es lo mismo norepinefrina que noradrenalina? ¿Qué piensa? De hecho, yo no sabía tampoco la respuesta, porque durante todos estos años he estado intercambiando norepinefrina y noradrenalina. Pero sí, la noradrenalina es la sustancia naturalmente sintetizada, es la neurohormona endógena. En cambio, la norepinefrina es la misma molécula, no hay ninguna diferencia en la estructura, nada más que es la molécula pero sintetizada de forma artificial. Esa es la única diferencia, pero el efecto farmacológico es exactamente el mismo. Inclusive, si uno escarba un poco más el concepto, se da cuenta de que hay otra nomenclatura, se llama levarterenol. Levarterenol es lo mismo que noradrenalina y lo mismo que norepinefrina. O sea, estamos hablando de sinónimos, como decir boda y matrimonio es exactamente lo mismo. Y está compuesta por
una serie de términos de etimología. Nor significa normal, epi significa encima, nefr significa riñón, ina es la terminación para la connotación de que se trata de una sustancia. O sea, es la sustancia normal que está encima del riñón, o sea, en la glándula suprarrenal. Entonces, viendo ya a esa pregunta, ¿es lo mismo norepinefrina que noradrenalina? Yo diría que la respuesta es casi lo mismo. Para efecto de farmacología es lo mismo, pero para efecto de semántica no es lo mismo, no es lo mismo.